Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Bien y Hola, ustedes? profe. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted ¿Bien cómo ha usted? estado? Bien, muchas gracias. Ya con alergia, chiquillos. ¿A alguien le ha Buenas, pasado? buenas, 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 Hola, profe hola. Charon, acá Álvaro. Sí, ¿Cómo está Álvaro, ¿cómo usted? estás? Bien, Alergia, con el parece mejor Álvaro. aplomo para aprender en esta clase. Qué bueno, Estamos con ganas de aprender hoy día. eso es bueno. Espérenme un poquito y yo ya estoy. Sí, parece que ya se viene el tiempo de la alergia, así que Mm. Pero igual, por lo menos acá en el sur, los resfriados andan, pero full. sí. Sí. Sabes que acá igual los cambios de temperatura han sido súper bruscos. Un día hace mucho calor y al otro día está más frío y en las mañanas y en las noches también. Sí, es verdad. Eh, Hola, Marce. Hola Marce, ¿cómo está usted? Hola, tanto tiempo, Sí, vaya. Andresillo. Te escucho como, hola, parce. La Sí, Parce, No, Hola, te Marce. salió, parce, te parcerito. salió así como medio cubanito. ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Sería como cubano? Estoy súper No, resfriado como hablando de eso. colombiano. Los colombianos ocupan el término parce. ¿De Tú le verdad? dices No. parce a un venezolano y no, Parcero, pues. parcerito, ¿cómo está Parce? Sí. Espérenme un segundito que se me perdieron los documentos, chiquillos. Acá estamos. Hola Oh, Maritza, buenas tardes, bienvenida. Hola Carla, hola Angélica, bienvenidas. Ya, chiquillos, yo eh, envié hoy eh, unos documentos adicionales a las 4 clases de PPT, que son complementarios. Están con bibliografía también, y eso yo creo que debiera ser más que suficiente para poder responder la evaluación, que por lo que entiendo en la plataforma, ustedes corríjanme si me equivoco, está disponible hasta el 20 de septiembre. Sí, hasta el ¿Ya? 20. Profesora, Sí, disculpe que la sí. interrumpa. En la yo creo que hay un error de plataforma ahí porque hay dos, digamos, evaluaciones. Una, o sea, hay tres, por la hay típica tres. formativa. O la típica formativa y hay otra de 5 preguntas y dice que una es abierta, me parece, y la otra de 27 preguntas de selección múltiple, que esa tiene que ser referencia a lo que usted indica. Sin Claro, es que embargo, Mm, dígame. la de 5 preguntas es una evaluación que se está haciendo intermedia, que se supone que vale el 10% de la Ah, ya, nota, ok. pero yo no la tomé en cuenta. Ah, ya, entonces no Entonces, la no, respondemos. que queda a criterio, yo creo que nunca está de más poder mirarla, pero yo por lo menos no la voy a tomar en cuenta, chiquillos, esa nota. La de Ah, la ya, unidad pasada, sí. O sea, ya no se alternativas entiende. 33% y con eso nos vamos con todo. Ujú, Ya, sí. profe, con Ya, respecto a lo profesora. mismo, Ujú. para aclarar también, yo creo que es la duda que tienen varios compañeros. Tenemos un contenido que hemos ido trabajando, ¿cierto? Varios compañeros, o sea, yo con mi dupla y otros compañeros con otro grupo, que era lo que teníamos disponible del campus virtual de la unidad 2. Ujú. Esas 27 preguntas que usted tiene, ¿están abordadas a cómo se desarrolla esa unidad en el campus Sí, pues, virtual? por ¿O supuesto. o las va o están contenidas en sus PPT para saberlo, porque Chiquillos, a ver. para unar esfuerzos, porque la materia no es corta. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Esas preguntas yo las revisé de nuevo y está súper respondible la prueba. O sea, si ustedes vinieron a clase o revisaron las clases después o han repasado los PPT y van a leer además el contenido anexo que yo les comparto, van a poder sin duda responder la prueba lo más bien. Ah, perfecto. Entonces, sí, no habría dificultad mayor. O sea, obviamente tiene un nivel de dificultad
pero deberían poder responderlas sin inconvenientes, porque hay preguntas bastante básicas y hay otras más complejas, pero que aparecen en el texto, Claro, ¿ya? no, no, sí, claro, es para saber en el fondo porque, claro, como estábamos esperando esas PPT, ese temario, ¿cierto? No nos quedamos preparando la materia en el fondo para este certamen, pero con lo que tenía el campus. Entonces, con lo del campus, ¿se puede responder lo suyo sin Sí, ningún problema? sin problema, Ya. sin ¿Y lo de problema. la PPT abarca también el 100% de las preguntas de las 27 que tiene también? Las PPT es lo mismo, chiquillos, que Ah, está en ya, el campus. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo encuentro que quedaron tan bonitas y a algunas personas les es más fácil asociar ciertos contenidos con imágenes y todo, por eso se las comparto por acá y no las ya, subo al campus porque en la primera unidad me las bajaron, porque se duplicaba el contenido. Entonces, ya. yo las puedo compartir porque en el fondo eso es intelectual, es material intelectual mío. Entonces, lo que ellos hacen por Advance es filtrarlo, limpiarlo. Y yo si hubiese sabido eso, le hubiese pedido a las personas que me ayudan, no, no hagan nada, déjenlo así nomás. Profe, Lo una bueno, Querida, las consulta. mandé por correo, se las mandé a los, espérame un poquito, alguien por el chat dijo, si las pueden volver a compartir, y sí, yo las envié al correo y los chiquillos delegados me parece que tienen las primeras clases y también ahora se las acabamos de compartir en la mañana, al igual que los documentos complementarios, que es uno por PPT. Si ustedes revisan el PPT o el documento del curso de la unidad 2 y complementan como un poco lo que hemos venido pasando, que son datos generales, chiquillos, de la historia, de la psicología eh, eh, de Freud, etcétera, lo van a tener. Ahora, ojo, yo me comprometí con dos cosas. Me comprometí además con no con un cuestionario, sino con un temario. temario, claro, que eso va a estar, pero les pido disculpas porque no lo he podido hacer y por eso, como hay más tiempo para responder la prueba, por eso yo no me confié un poquito y me concentré en hacer otros asuntos universitarios también, pero lo van a tener ya en estricto rigor, todo lo que está en la segunda unidad se va a evaluar, se va a pasar, no van a quedar como faltos de. Y por otra parte, la cápsula, pero la cápsula no me pareció tan necesaria de hacer, definitivamente, si es que hoy no alcanzábamos a pasar el resto de materia que nos quedaba. Y esto nos lleva a otro asunto. ¿Quién dijo, profe? Yo, Una persona. Sí, hola, hola, profe, mire, la consulta es la siguiente. dígame. Dentro de la materia que está subida en el campus virtual de la materia que corresponde a la unidad número 2, hay más de lo que está, o puede que yo no he revisado esta semana, puede ser que me quede atrás y tal vez alguno de mis compañeros me corrija, pero dentro de los PPT que usted está hablando que envió al delegado, porque yo supuestamente soy una de las delegadas, pero no me llegó ningún material enviado por Es usted. que en este curso solamente tengo a Felipe como delegado, Ah, Cielo. vale. Entonces se lo ¿Cuándo le envió envió el solamente a Felipe. contenido? Lo envió hoy día, ¿cierto? En la mañana, sí. Ah, ya entonces tendría que ya enviarlo hoy día, Felipe, por último por WhatsApp para poder compartirlo. Claro, Claro, o yo sea, sé que tampoco Felipe tiene tan múltiples cosas que temprano. hacer, Hoy día, ¿qué pero día es? le voy a recordar a Felipe para que lo Después de envíe. la una lo mandé, perdón. Es que ha sido un día como muy largo hoy día, entonces. No, yo hoy día Sí, también tengo un día Pero mi terrible, profe. consulta todavía no sí, termina. Es sí, que adelante. la vez pasada se subió también como archivos de material descargable, como PPTs que tenían que eran las mismas ilustraciones de lo que se sube a la parte virtual de la materia. Y no sé si ahora también se va a hacer lo mismo. Ya, lo que estaba explicando recién. En la unidad pasada yo subí esos documentos, pero me los bajaron porque se duplicaba el contenido y podía confundir a los estudiantes. Entonces lo que yo hice fue mandarlo por correo, pero es exactamente el mismo contenido que está en la página, con la diferencia que está en un formato PPT y que tiene más colores, es más como amable en ese sentido para estudiar, pero es exactamente el mismo contenido. Lo que mandé distinto ahora es el archivo que corresponde a cada documento, que es parte de como el apunte más profundo, que es con el que yo me voy guiando. Ah, Ya. perfecto. Pero los PPT no sé, yo no tuve problemas, se pudieron descargar.
Nunca me los descargaron de la plataforma, por lo menos en mi cuenta. No No, tuve no, 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 problema. pero por lo menos en la cuenta que yo manejo, lo sacaron para que no estuvieran Ah, disponibles. ¿Me vale, entienden? No, si no, no es con ya. ustedes, el tema es que hay algunos estudiantes que escribieron, que estaban confundidos, que no sabían cuál era la materia, y frente a eso se tomó la decisión de sacarlo, ¿no? Vale, Sí. gracias, profe. No, no, no te preocupes. Ya chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? Buenas tardes, profesora Angelina. Hola Angelina. Profesora, mi consulta es, esas PPT que usted envió, ¿son enviadas solamente al delegado? A mí me complica un poco esa modalidad, porque en realidad yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Entonces, me va a pasar lo mismo que la otra vez, que me quedé a la última hora sin saber la evaluación que tenía que hacer, cuándo la tenía que entregar. Entonces, no quiero ser majadera con esto, pero yo igual creo que sería importante que este tipo de información se enviara vía correo electrónico. Angelina, ¿tú has venido a clases? Yo siempre estoy en clase, profesora. Ya. Entonces, es la misma información que voy dando en clase, en general, no hay más variaciones. Chiquillo, yo no me quiero excusar en esto porque es algo que yo no hago. Yo tengo discapacidad visual y les prometo que es muy difícil interactuar con la página de la universidad. No es accesible, no es muy amable. Entonces, una forma que tal vez, claro, no es la mejor, es apoyarme en los delegados confiando en que ellos van a compartir los contenidos. Entonces, lo que podemos hacer es que si de aquí a mañana los contenidos no son compartidos o yo no estoy en el grupo de WhatsApp o tengo algún problema y no me ha llegado el material, me escribe un correo y yo le reenvío el material a su correo de forma inmediata. No tengo todos los correos del curso. Yo sé que en algún minuto hablamos en poder ponernos de acuerdo con una base de datos con otro grupo para poder hacer esto más expedito, pero la verdad es que siendo súper honesta a mí me complica un poquito, pero lo voy a resolver, ¿ya? Entiendo tu preocupación, Ángela, tratemos de ver cómo lo podemos hacer, pero escríbeme un correo y yo te lo envío, ¿te parece? Ok, profesora, yo le voy a escribir. Vale, no hay Gracias. problema, y cualquier otra persona que tenga alguna dificultad con esto, lo mismo, ya me escribe y obviamente de esa manera me facilita mucho más el poder generar el material. Ahora, se supone que estando todo es que ese es el tema, estando todo en la plataforma, se supone que no debería haber problema, pero los PPTs que yo mando no están en la plataforma. Entonces, bueno, lo vamos a resolver de alguna manera, pero la idea es que el delegado, cumpliendo esa función, pueda compartir los documentos a todos y todas. Bueno, pero obviamente si no están en los grupos, hay que mandarlos de forma más individual. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? ¿No? Ok, espérenme un poquito. Mm, 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 mm. Ay, no sé por qué no me abren los documentos. Qué raro. Ok. Bueno, la semana pasada vimos un poco a Sigmund Freud, eh, quien plantea de alguna manera todo lo que tiene que ver con una propuesta bastante interesante en relación a elementos que van en función de, de la base de la psicología. Yo les comentaba que Freud decía que la cura por medio de la palabra era aquello que iba a impactar grandemente y que aliviaba al individuo. Hay otras terapias complementarias que hoy van a decir que, por ejemplo, la cura es por medio de la acción, del cómo sí, que es el caso del psicodrama, el caso de otras disciplinas que van en la línea también de lo terapéutico. Pero el alivio por medio de la palabra
tiene que ver con esta descarga, con descomprimir un poco lo que yo siento en el interior para poder llevar a cabo aquello que, o para poder contener aquello que me intranquiliza, que me preocupa, que me genera temor, que me genera algún sentimiento. Cuando hablamos de Freud, va a ser una piedra importante, una piedra angular importante en la construcción de la teoría de la psicología. Todos saben quién es Sigmund Freud. Él es tremendamente famoso y no solo por sus tópicas, sino que además él da cuenta de la importancia de ciertos elementos, estrategias que no se tenían muy presentes al momento de trabajar con el individuo, porque recordemos que viene de un ámbito mucho más experimental. Pensemos que tenemos el conductismo, se experimenta mucho con animales, con ratas, con humanos, se experimenta mucho en relación a la psicología social también, que va a ir en paralelo, y es una psicología que está justamente en Estados Unidos preocupado de los procesos del individuo, desde lo cognitivo, lo emocional, lo que tiene que ver con las conductas, qué me hace ser lo que soy y cómo actúo en relación a eso. En Europa va a estar más enfocado en el trabajo de grupo, y en este punto el grupo en particular va a tomar una identidad grupal. Y para Europa esto va a ser tremendamente interesante. ¿Cómo es que en el grupo pareciera ser que yo tengo otra identidad, que pareciera ser de todos, pero al mismo tiempo de cada uno? Entonces, esa sinergia que se genera en Europa se va a profundizar mucho más. Pero en Latinoamérica, que obviamente va a ser una psicología mucho más nueva en comparación a las anteriores, nos vamos a encontrar con que los fenómenos sociales se van a adjudicar a elementos de conquista de territorios, a sufrimiento, a problemáticas sociales y culturales que van desde la pobreza, la falta de oportunidades, la inequidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una psicología social que duele, dadas las condiciones de cómo fuimos la mayoría de Latinoamérica conquistada, violentada, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esto, va a ser súper interesante mirar las distintas perspectivas y ver con qué nos hemos ido quedando también como psicología social y qué se ha ido desechando. Cuando hablamos de los distintos tipos de psicología, chiquillos, hay campos aplicados también en estos espacios. Cuando hablamos de campos aplicados, nos damos cuenta que existen un montón de investigaciones que muchas veces ni siquiera somos conscientes que existen, pero que están, dado que hay un espacio concreto de trabajo, de estudio e investigación, que suele ser ahora en día lo que valida, por ejemplo, una casa de estudio. Una casa de estudio va a requerir de que sus docentes metodológicos, investigadores, etcétera, puedan establecer distintas investigaciones, dado que va a ser aquello que va también a tomar de forma prestigiosa esa casa de estudio, y también al tener fondos designados para investigar tal o cual elemento, objeto de investigación, se va a probar, a comprobar o a desechar algo. Entonces, ese algo que puede haber sido un descubrimiento súper interesante con la tecnología presente, hoy ya sería distinto. ¿Por qué distinto? Porque todo va cambiando muy rápido y ya estamos en una cultura de la inmediatez, ¿no? Entonces, eh, espérenme un poquito que me salté un pueblo, espérenme un poquito. A ver. No, 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 perdón. Profe, si no me equivoco, sería conductismo y cognitivismo luego después de psico. Sí, 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 es que no Eso, profesora. encuentro el... ya voy, espérenme un poquito. Creo que aquí lo tengo. No, aquí no.
Eh, mm, mm, mm. Es que no me abre. Un segundo, chiquillos, disculpen. Espero que sea. Perfecto. Claro. Conductismo. El conductismo se va a entender como aquella psicología justamente que está preocupado específicamente del comportamiento, de la conducta. El conductismo básicamente se va a aliar concretamente con aquello que es importante de observar, con aquello que el psicólogo, la psicóloga va a trabajar directamente. Chiquillos, disculpen, me acabo de acordar que tengo una misión esta tarde, que es decidir, comentarles y decidir con respecto a la semana del 18. Tenemos que tomar una decisión con respecto a esto porque entiendo que la clase se puede recuperar o se deja una cápsula grabada. Y me gustaría saber qué prefieren ustedes, así en una votación rápida, o lo conversan ustedes después fuera de clases y me mandan un correíto Grabada, profe. grabada. Ya, ok, Sí, porque súper. ahí no va a tener intervenciones de nosotros, va a estar la materia que necesite usted abarcar sin problema y también está la ocasión patria, hay que disfrutar del 18, Sí, me entonces gustaría saber igual qué dice alguien más, chiquillos. es mi opinión por Sí, lo menos, yo gracias creo Álvaro, que sí, por es válido supuesto. porque estaría el De contenido todas y uno maneras. tendría el tiempo para poder verla, Ok. va a depender de los compañeros. Gracias, profesor. Por mi parte, profe, también prefiero una cápsula porque esa semana estoy con familiares, Claro, entonces... sí, pues que se entiende, no van a estar conectados a clase. mm, Qué ñoños nosotros, ¿no? Ya, chiquillos, entonces cápsula, dedito para arriba. Cápsula. Cápsula, Fernando, listo. Cápsula, Se prevén perfecto, terremotos Carla. y tsunamis para esa fecha, así que hay que tener cuidado, profesora. Anda, chuta. Sí, igual cápsula, Cápsula, profesora, dice Dani. pero si se pudiera, ejemplo, que estuviera enfocado más que nada a la prueba. O sea, Sí, a mi parecer, más que nada por los puntos, digamos, más fuertes, como para vale, echarle la última repasada. Eso. O para vale, la ok, ok. suspicacia de la prueba. No es malo que se enfoque por ahí para esas preguntas con dificultad 70-80%. Fernando. Ya, chiquillos, sigamos entonces. Ok, cápsula, cápsula, perfecto. Ok, historia del conductismo. Se considera que el conductismo nació en 1913 con la publicación, eh, eh, nace en esta fecha, en 1913, eh, en un artículo que dice la psicología como lo ve el conductista, firmado por John Watson, quien es considerado uno de los primeros conductistas también de este movimiento, de esta escuela. En este texto, Watson ponía, Marcelo, tienes tu manito levantada, cuéntame. Tengo a alguien con la manito levantada, ¿no? No, profe, no hay nadie con la No hay mano nadie, levantada. profesora. No, no, profe. no. Sí, la Marcela. ¿Yo tengo manito levantada? No. No, profe. Ya, no, estoy yo loca entonces. Ya, lo siento, ya. Entonces, en este artículo, Watson expone los principios de la nueva filosofía psicológica que da cuenta al rechazo radical a los subjetivos, perdón, sí, a la idea de la mente y a la idea de los procesos mentales, a la introspección, o sea, va completamente opuesto a todo lo que conocemos por psicología desde las bases. La meta de Watson básicamente era que la psicología fuera reconocida como una de las ciencias naturales del individuo. Durante esta etapa, el conductismo también
recibió importantes aportaciones de fisiólogos y de algunos psicólogos de Estados Unidos, quienes de alguna manera nutrieron mucho más estos postulados. Cuando hablamos del desarrollo del conductismo, más o menos en los años 30 del siglo XX, ya había vencido el conductismo algunas de las grandes barreras desde la cultura y lo contextual, sobre todo pensando en mentes científicas que hacían otros postulados y en donde los estudios o las profundizaciones de investigaciones de lo que es lo mental, lo que tiene que ver con la introspección, o sea, todo lo interior, ya pasa a otro plano cuando se empieza a trabajar con el conductismo. Comenzó entonces el conductismo más radical, que es de Skinner. Chicos, una memotecnia con respecto al conductismo es que hay mucha experimentación, hay mucho experimento y la línea delgada de ese contexto en particular es la ética que se va rompiendo, la ética profesional, que se pone mucho en duda por el carácter de los experimentos a los que sometían a personas, a niños pequeños, sí, con autorización de los padres, pero aún así habían procesos en donde no había una reconversión de los síntomas. Por ejemplo, hoy se ocupa una técnica de conversión de síntomas, por ejemplo, una que es progresiva frente a las fobias. Y eso se usaba antes, era un poquito más, de pronto, no tan afinada como hoy, pero si el paciente desaparecía, que pasó en varios casos, porque no soportaron el malestar, se fueron sin la contraparte, como el retroceso de eso, para probar justamente la teoría y se quedaron con el condicionamiento que se les aplicó. Y eso igual es complejo, porque en el fondo uno tiene que insertar ciertos elementos, pero al mismo tiempo tiene que dar libertad. Entonces, es una psicología que se aleja un poco de la típica imagen del paciente o del cliente y el terapeuta al otro lado. Es una psicología que está orientada también a los resultados, a la observación. También obviamente a la investigación, pero siempre y cuando exista un algo o un alguien que tenga resultados comprobables, medibles, que sean válidos, que sean confiables y que claramente tienen un correlato desde lo concreto, pero que se pueda de alguna manera llevar a lo abstracto, ¿sí? Eso es importante. Este psicólogo estadounidense lleva hasta las últimas posturas, hasta los últimos límites, sus postulados, lo que llevó afirmar que la conciencia y la libertad son solo ilusiones, puesto que la conducta de los seres humanos se basa exclusivamente en respuestas a estímulos del mundo físico. Yo hoy día en la mañana tenía un ramo que se llama Base de la Personalidad, que es un ramo muy, muy bonito, que me gusta mucho. Ojalá que cuando ustedes lo tengan lo puedan disfrutar, tanto como lo disfruto yo. No creo que tengan ese ramo conmigo, así que tranquilos, pero es un ramo muy bonito y habla de la personalidad. Y justamente hay autores que dan cuenta de que la personalidad es determinada por elementos externos a nosotros, por el ambiente. Y claro, va a haber un poco de eso, pero no en su totalidad. Pero este autor en particular va a decir que somos lo que somos a partir de los estímulos que recibimos. Por ejemplo, si estamos solos a la intemperie y empieza a llover, se va a considerar esa lluvia como una amenaza, por lo tanto mi cuerpo va a reaccionar, mi corporalidad, ¿no? Desde desde los gatillantes internos del sistema simpático y parasimpático. Tal vez me va a dar frío, me voy a contraer, me voy a agachar un poco, me voy a cubrir del peligro que es amenazante, que sería una lluvia torrencial, y así sucesivamente. Pero también se genera un sesgo, porque no podemos dejar, que es una crítica que se le hace al conductismo y sobre todo a Skinner, no se puede comprobar todo por medio de lo experimental, primero porque no sería ético y segundo porque es imposible que todos los procesos sean sometidos infinitamente a distintas pruebas. Y por último, el sesgo que aquí se genera es que también tenemos procesos mentales y procesos afectivos que nos hacen tomar decisiones, que nos hacen sentir cosas y que también actuaríamos en consecuencia a aquello. Con respecto a esto,
podemos hablar de la crisis de la historia del conductismo, que aparece más o menos a los mediados de la época de los 50, y es aquí en donde empieza a recibir serios cuestionamientos desde dos frentes, el interno y el externo. A lo interno se pensaba que el conductismo no había seguido con rigurosidad la metodología objetiva en la que afirmaba basarse, por lo que sus resultados eventualmente eran defectuosos. Entonces ahí se estarían pisando un poco la cola, dado que no se concibe entender algunos resultados y algunos resultan ser sospechosos. Desde el frente externo se percibía al conductismo cada vez más como una filosofía intransigente, aferrada a sus propios límites, incapaz de reconocer su insuficiencia para comprender completamente la psicología humana, en donde los sentimientos y los procesos, como ya mencioné anteriormente, vitales, construyen una realidad completamente cierta para el individuo. Y esta realidad es completamente real para quien la vivencia. Y no se puede discriminar, no se puede minimizar, no se puede transgredir, porque es real para el individuo. En la actualidad podemos decir que esta escuela, podemos destacar aportes de importantes psicólogos con respecto a esta escuela, entre ellos especialmente los de Skinner, curiosamente siguen siendo vigentes, sobre todo con esto que yo les decía, que se ha tomado obviamente su modelo y algunas estrategias para trabajar con fobias, ¿no? Ahora, y pareciera ser que hay una fusión desde lo cognitivo-conductual, ya no está el cognitivo solo ni el cognitivo, como que se casaron. ¿Se imaginan un matrimonio así, como entre dos escuelas de psicología? Es muy chistoso. Bueno, en mi cabeza yo me lo imagino muy chistoso, perdón el desvío. Bueno, el resto de los autores tienen más valor, los que eran desde este ámbito más del condicionamiento, del conductismo, perdón, tienen más valor en sí por otras investigaciones y por estas otras historias o conceptos o experiencias. Ellos se convierten en importantes autores en la historia de la psicología, más que su paso por la escuela conductista. Principales representantes del conductismo, vamos a tener a Watson, quien está desde 1078 a 1878 a 1958, considerado el fundador desde el conductismo, desde su cátedra en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Watson ya empieza a hablar con respecto a las bases de la psicología conductista y a los pilares que la sostienen. Bautizó objetivismo antimentalista, lo que consistía en limitar el campo de estudio de la psicología a los eventos cuantitativos, cuantitativos y observables de los individuos, es decir, los procesos fisiológicos y la conducta, quienes podían estudiarse mediante experimentos de laboratorio. Skinner, en 1904 a 1990, llevó más lejos aún la filosofía de Watson, llevando más lejos la filosofía de Watson, en donde él afirma que la conducta humana se explica solo como un conjunto de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas, sin que intervenga ningún tipo de procesos mentales o afectivos. Es fuerte igual la descripción, ¿no? Es como que de alguna manera nos dicen, son como un número más, ¿no? No importaría lo que sientes, lo que piensas, completamente sometidos un poco al dominio de un otro quizás. A este punto de vista extremo se le conoce como conductismo radical. Skinner también introdujo conceptos de
refuerzo positivo y negativo, aún vigentes. Un refuerzo positivo se va a entender como un premio, que puede ser algo material, un gesto, una apapachón ahí, una aprobación o un elogio a una conducta que se quiere promover en el individuo. El refuerzo negativo es la ausencia de premio cuando no se cumple lo que se busca o desea, o cuando se manifiestan conductas inadecuadas. Aquí, chiquillos, voy a ser súper gráfica para que lo aterricemos. Me La parte imagino que educativa. muchos... ¿Ah? La parte educativa se ve mucho, sobre todo en los primeros niveles. Claro, claro. Y por ejemplo, con las mascotas, ¿no? Con quienes tenemos animalitos, eh, y cuando se pueden entrenar también, les solemos dar golosinas que les encantan a los enanos, y claro, ellos entienden que después de alguna gracia que se les enseña, van a conseguir una de estas golosinas, lo que no siempre son muy buenas para la guatita, pero está muy asociado a recompensa y ganancia. Y de hecho, todos nosotros actuamos generalmente condicionados en muchas instancias y no somos conscientes de eso. Por ejemplo, los que vivimos en Santiago y andamos en el metro, a veces hay una voz que nos dice que estamos a veces en tal o cual estación. Y a veces la vocecita también avisa, cuidado con el cierre de puertas. Y el cierre de puertas a veces no se anuncia, pero hay un pitito que hace tú, y uno automáticamente cuando suena el pitito o pasa corriendo la puerta o se queda como alejado de la puerta que junta, porque si esa puerta te agarra, porque tiene como unos flequitos como de... No, no son unos flecos, pero es una cosa que te agarra y te puede dejar morada la piel si te agarra. Entonces, cuando está lleno, uno se trata de separar un poco de esa instancia, solo porque, ya, viene este timbre, entonces significa que la puerta se va a cerrar y no se cierra de una, como que se cierra, se abre de nuevo y queda así. Entonces, en ese lapso uno sí se puede agarrar sin querer, a mí ya me ha pasado, por eso lo sé. En otros espacios, ¿por qué creen que nos venden, por ejemplo, en aquellas tiendas de comida rápida, el sándwich que se ve más apetitoso? El sándwich que se ve más grande, que se ve como casi ahí ay, Dios mío, ¿no? Y tiene que ver justamente porque muy a los perros del condicionamiento clásico de Pavlov, empezamos a babear prácticamente, se nos hace agua en la boca cuando vemos, después de un día duro de trabajo, de pronto tengo sueño, fui a muchas partes, aunque no quiera comer esa hamburguesa en particular, me da el deseo, se desencadena el deseo de querer probar algo que no está disponible y que además pareciera ser que satisface mis necesidades. Profe, Sí, y ahí es donde se produce también lo gestáltico, pues. Tiene que haber un cierre, pues, y ahí es donde uno compra y termina con el proceso. claro. Claro, pero lo gestáltico se aplicaría en otros contextos, sí. Ojo, recuerden que está la escuela de la Gestalt y está la terapia de la Gestalt. Se parecen por los conceptos, pero no van de la manito, ¿ya? Porque uno es mucho antes que la otra. La escuela de la Gestalt se basa en de estrategias y palabras que ocupa la escuela de la Gestalt, o sea, la psicología de la Gestalt, y la escuela se va a enfocar más en lo que tiene que ver con lo terapéutico. ¿Ya? Para que ahí no confundan peras con manzanas, porque no es lo mismo, ¿ya? Voy a seguir entonces con esto, chicos. Bueno, Iván Pavlov, que estuvo en 1948 a 1936, es uno de los propulsores del conductismo, siendo fisiólogo ruso, los primeros en llevar a cabo también una forma sistemática de saber cómo aprenden los animales. El resultado de estos experimentos fue el resultado de reflejo acondicionado, perdón, de reflejo condicionado, eh, por el cual es recordado. Un reflejo condicionado es una respuesta refleja a un determinado estímulo aprendida por la coincidencia reiterada desde ese estímulo, desde lo negativo o desde lo positivo. Por ejemplo, un perro que al escuchar el sonido de una campana y comienza a salivar es
después de muchas repeticiones, él ha aprendido que después de que suena la campana, le va a dar comida, por lo tanto empieza a salivar. Tenemos también a Edward Le Tourniquet, quien está de 1874 a 1944. Ay, ya me lo he visto, qué raro, ya. Otro importante propulsor del conductismo, quien formula la ley del efecto, la cual indica que ciertas cargas tienen un resultado satisfactorio, tienen mayor posibilidades de ser repetidas que aquellas que no las tienen. Y esto, chiquillos, es súper obvio, ¿no? Obviamente, si a mí me resultó algo y me gustó algo, es probable que lo repita, desde la comida, desde conocer a alguien, desde hablar con alguien, desde ver una serie, leer un libro. Si a mí me gusta y me siento cómodo, me siento bien, voy a seguir con esa actividad. Pero si obviamente me molesta, me desagrada, me produce lata, me da quiriquí, me da caracá, no la voy a repetir, o dentro de mis posibilidades, dentro de lo posible, voy a insistir en no repetirla. También formuló la ley del ejercicio de acuerdo a quienes los hábitos y aprendizajes son reforzados, se debilitan y desaparecen, mientras que lo que sí lo son, pasan a ser parte del individuo. También vamos a encontrar el conductismo, sobre todo desde el contemporáneo, en distintos ámbitos de la vida del individuo. Uno de ellos tiene que ver con algo súper importante, que lamentablemente en Chile se ha generado una brecha todavía que no es subsanada. Y hablo de la educación. ¿Y por qué digo que no es subsanada la brecha en Chile? Porque todavía hay muchos colegios particulares que son tremendos, qué bueno, qué bonitos colegios, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos escuelas que son realmente paupérrimas. Entonces la diferencia del lugar, lamentablemente, y las condiciones contextuales a veces nos saca la cuenta, ¿no? Nos cobra la cuenta a partir de las enfermedades, niños que no vuelven a estudiar, niños en donde todavía se oponen los padres porque tienen que ayudar en la casa, en el campo, sobre todo en regiones, ¿no? Y hoy la actividad de inscripción ha subido en comparación bastante al semestre anterior, y eso nos da cuenta de que se está tomando un rumbo interesante desde una decisión de dejar de o pausar algo y después retomarlo o iniciarlo, que eso es lo interesante en este comentario que le estoy haciendo. El conductismo en la educación básicamente se va a tratar de que en la antigüedad los procesos básicos con respecto a la inteligencia, a la falta de ella, eh, cuando estos principios se aplican a la pedagogía, el proceso educativo adquiere las siguientes características. Primero, esto va a ser importante para la prueba seguramente, asterisco, asterisco. A ver, el aprendizaje está centrado en el profesor, quien se presenta como modelo de conducta para el alumno y establece los objetivos del aprendizaje. 2. Se emplea el premio y el castigo para reforzar las preguntas deseadas y desmotivar las conductas indeseadas. 3. Se utiliza la memorización como técnica de aprendizaje. 4. Lo más importante es que el estudiante alcance los objetivos que se impuso aprender establecidos y lo demuestre por medio de las evaluaciones. El conductismo toma muy poco en cuenta los procesos internos del estudiante durante el aprendizaje. Conductismo radical. El conductismo radical fue una gran escuela de psicología creada por Skinner y parte de su premisa era que la mente y sus procesos no son objetivos
objetivables, perdón. Por lo tanto, no se puede estudiar de una manera científica. Para esta escuela, el correlato visible es la conducta que el ser humano lleva a cabo. Lo que yo les decía el otro día y hoy día, ¿no? Vamos a tener que trabajar con nuestras percepciones. ¿Qué me pareció? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo lo vi? ¿Cómo se quedó? ¿Se tomó la cabeza o no? ¿Se tocó la cara o no? ¿Se tocó el pelo? ¿Cuál era la sensación de esta persona? ¿Sí? Los estímulos que se le presentan en tal sentido, de repente adquiere un carácter mecanicista y el hombre, o el individuo, perdón, va a responder de una determinada manera a los estímulos a los que se ha sometido. Esto hace al ser humano un ser reactivo y pasivo ante tales estímulos. Considera que la conducta siempre se debe a causas externas. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera aportar algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Asumo que sí, Profesora, entonces. Sí. profesora, a modo de afirmación nomás. Eh, radical con operante igual, lo mismo, ¿Cómo? ¿o no? ¿Qué? Conductismo operante con radical igual, Uy, es que no me atrevería a aseverarlo. Yo soy tengo bastante cuidadosa con eso. ya, ah, ok, Sí, pero yo que tú, claro, si te sirve como relacionarlo, ok, pero yo te diría que esperaras un poquito, porque de pronto se puede generar ahí una confusión, pero igual se relacionan, pues obviamente. Lo importante es que ya, acá lo que prima es que el entorno nos entrega la parte de la conducta, o sea, la personalidad también, eh, y que además lo observable sería lo que prima, lo importante, lo único importante, ¿sí? sí, Y que profesor. además la libertad no es nuestra, no sería real, sería una ilusión. Entonces, bueno, ok, sigamos entonces. Ahora voy a pasar al cognitivismo, en donde comienza de alguna manera a mediados del siglo III, o sea, de la época de los siglos 30 y 40, a mediados del siglo XX, en donde empieza a haber una crisis súper importante en función a lo climático. Eh, y esto eh, llevaron sin duda a la quiebra de alguna forma o a que desaparecieran grandes escuelas de la psicología como el conductismo y la escuela de la Gestalt. De esto que hablábamos hace un rato con Álvaro, ¿no? Que la escuela de Gestalt era una cosa y la terapia gestáltica era otra cosa, pero se parecen. Las bases para el crecimiento de un nuevo movimiento mucho más longevo y duradero, el cognitivismo, la psicología de los procesos cognitivos, claro. Claro, yo digo, claro, sola, pero es para poder ir filtrando algunas cositas. La tendencia a privilegiar el estudio de las capacidades de las personas, eh, adquirir, organizar, recordar, hacer uso concreto del conocimiento para guiar sus acciones. El nacimiento del cognitivismo debe mucho a la importancia de las ideas sacadas de los estudios en donde estaba eh, enfocado en la inteligencia artificial, informática y cibernética iniciadas alrededor de los años 50 del siglo pasado. O sea, eran personas completamente adelantadas a su tiempo, ¿no? Recién ahora nosotros estamos interactuando con... De hecho, yo tengo una Alexa acá. Alexa, di hola.
Ay, me dejó en ridículo. Espérenme un poco. Alexa, saluda a los estudiantes. Lo siento, eso no lo sé. Es me pesada decir Alexa, no la pesquen. Pero bueno, ella, no pensábamos poder interactuar de esta manera con asistentes virtuales hace cuánto, 12, 15, 10, 20 años, y hoy es una realidad súper accesible además. Entonces, y lo interesante es que efectivamente se convierte en una ayuda técnica, si ustedes quieren, como apoyo a personas que, por ejemplo, tienen discapacidad o personas mayores de edad, que de pronto el solo hecho de ir a una parte, revisar el clima o leer el diario, les complica. Entonces, en los últimos tiempos ha habido un crecimiento importante a lo largo en relación a las tecnologías, las innovaciones y todo lo que de pronto se podría haber ocupado en este periodo de escuelas que ya no se ocupó, por supuesto, pero que afortunadamente al haber adeptos todavía a tal o cual escuela, todavía sigue algo vigente. No como en la vieja escuela, pero sí algo vigente. Eh, Fue el psicólogo Jorge Miller quien propone una fecha precisa del método, perdón, de la psicología cognitiva. Imagínense la coincidencia. El 11 de septiembre de 1956, día en el que se celebró un seminario sobre la teoría de la información en Massachusetts, of Technology, que era una ponencia de 3 conferencias, la de Chomsky sobre el lenguaje, la de Newell sobre una máquina teórica lógica, la de Miller sobre la memoria a corto plazo. En 1960, Jerome, ya no lo puedo pronunciar, pero ellos dos fundan el primer centro de estudio en Harvard, ¿no? Con respecto a estudios cognitivos, y mientras que en 1971, se crea el primer departamento de ciencias cognitivas en la Universidad de California en San Diego. Y aquí hubo principalmente una ocupación en base a los procesos de categorización, destacando que actividades como la percepción y la memorización son en parte el resultado de estrategias individuales del, del Sujeto sujeto activo. activo. ¿Cómo? No, era para ayudar la profe, el sujeto activo. Sí, gracias. Y aquí, obviamente, lo que nos vamos a encontrar va a ser una nueva redefinición de la psicología por este lado, y nos vamos a encontrar con una nueva teoría del comportamiento muy estrechamente ligada con las investigaciones con la inteligencia artificial, por ejemplo, concluyendo que en el comportamiento se escondería una especie de programa como los que hay en la computadora, en donde en estos software habría un montón de información encapsulada y que a partir de su manipulación podríamos también encontrar un montón de información que es útil para nosotros. Por último, en el desarrollo de las ciencias cognitivas, ha sido de particular importancia en los años 60 sobre la génesis de la inteligencia, iniciada por Jean Piaget y desarrollada en aquel periodo, gracias a Brunner, que publica un libro bastante importante de psicología, en donde se sintetizan las investigaciones realizadas de 10 años anteriores, según lo que se precisaba este elemento. ¿Qué estudia el cognitivismo? El cognitivismo estudia la cognición, los distintos procesos de la mente que están relacionados con el cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que la psicología cognitiva estudia los mecanismos que utilizan las personas para obtener conocimiento. Claro. Nuestro sentido. Sí.
Solo para ayudar, Bien. profe, no es para intervenir. No, no, tranquilo, Álvaro, relájate. Yo feliz cuando me ayudan, tú no te preocupes, ¿ya? Y si yo necesito ayuda, también la voy a pedir, así que tú tranquilo, yo nerviosa. Chicos, en este apunte nos vamos a encontrar entonces particularmente que sería el segundo apunte. Vamos a encontrar lo que es la psicología cognitivista y lo que tiene que ver con la psicología conductual. Y aquí van a ver algunos otros conceptos, por ejemplo, las características del cognitivismo, en donde son principales características el conocimiento, en donde sería funcional, por medio de él se pueden desarrollar planes, establecer metas, estableciendo consecuencias negativas en algunos casos. Se enfoca en los procesos mentales del aprendizaje y cómo estos se guardan en la memoria. Ojo, todo lo que es cognitivo lo vamos a entender como adquisición del aprendizaje, y esto también de alguna manera, y procesos mentales, por supuesto. Y todo lo que tiene que ver con estos procesos también van a derivar en algunas dificultades. Hay personas que tienen discapacidad cognitiva o del desarrollo, y eso también va a influir en sus formas de ser, ¿no? Y otros trastornos también que van a la base de daño de pronto neurológico, o daño del bebé o la bebé cuando está siendo gestada, cuando está en la guatita de la mamá. Y este daño, de hecho está como bien estudiado también, cuando hay una ingesta problemática de drogas, generalmente es el bebé quien recibe mucho de esto, y ya algunos nacen teniendo síndrome de abstinencia, imagínense. El síndrome de abstinencia es cuando uno necesita consumir la droga que tiene o que quiere para calmar la ansiedad y bajar los nervios, ¿no? Entonces, un bebé chiquitín que ya necesite ciertas cosas porque eh, comieron o fumaron o qué sé yo, cuando estaban en la guatita de la mamá, van generando esa dependencia. Y eso obviamente se trabaja, ¿no? Por eso cuando uno va al doctor te preguntan, ¿tú fumas? ¿Tú bebes? ¿Tú aquí? ¿Tú allá? ¿Cuánto duermes? ¿Cuánto comes? Para tener una idea de cuáles son los rangos permitidos o adecuados para tu crecimiento o desarrollo. Y nunca terminamos de desarrollarnos, así que, bueno. Tienen una base de investigación para la realización de trabajos científicos. Las diferentes condiciones ambientales forman parte del proceso de aprendizaje. Las explicaciones, ejemplos y demostraciones forman una guía para un adecuado aprendizaje. El conocimiento debe de ser significativo, es decir, me importa, me debe importar para yo poder introyectarlo. Si no me importa, no le encuentro sentido, y si no le encuentro sentido, no lo aprendo. Se ayuda al estudiante a organizar y relacionar nueva información con el conocimiento que ya se adquirió. El enlace, entre comillas, sujeto, es visto como un procesador activo de la información, por medio del registro y la organización de la información. Bueno, aquí vienen los representantes del cognitivismo, que son varios, y voy a referirme a los principios acá brevemente. ¿Vamos bien con la hora? Vamos Son bien. las 8:05, Sí, profe. profe, 15 minutos. Ya me relajo. Ok, entonces estos principios del cognitivismo son los siguientes. Ve al sujeto como un procesador activo de los estímulos, y este procesamiento va a determinar nuestro comportamiento. Eso ya lo entendemos, ¿verdad? Aprender es desarrollar actitudes para comprender la realidad que nos permitirá generar respuestas adecuadas versus contexto. Álvaro, ¿puedes leer el que viene, por favor? ¿Tú que ¿De los estás leyendo? principios? No, vamos en el... Vean en el 3, Aprender es desarrollar aptitudes, esa. la que viene. Explora Explora, diferentes... explora los siguientes procesos, tales como memoria, percepción, recuerdo, olvido, transferencia y asimilación. Por medio de la asimilación se logra el aprendizaje significativo. Súper. Y eso tiene que ver, chiquillos, con que somos criaturas complejas.
para ser quienes somos estamos llenos de procesos, y esos procesos no son más importantes que otros, son complementarios, y así funcionamos. Y eso es muy interesante también. Pero ellos se centran en querer saber cómo funcionan estas cosas, para tener ideas, para hacerlo más entretenido, más loables de usar y compartir. Leamos la siguiente, Álvaro, porfa. Para desarrollar los procesos cognitivos, el cognitivismo permite que el estudiante sea consciente de sus propios procesos cognitivos, permitiéndole ser más independiente y reflexivo. Perfecto. Cuando hablamos de esto, tenemos que pensar que se suele separar, chiquillos, lo cognitivo de lo afectivo. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo, nuestros niños, bueno, todos hemos sido niños en algún momento también, ¿no? Debemos recordar nuestras crianzas, y muchas veces, yo me acuerdo que a una amiga le pegaban cuando se sacaba una nota que los papás no querían, y eso ella siempre se tenía que sacar de 6 8 para arriba, porque si no era mediocre, me acuerdo. Y decirle mediocre a un niño chico es fuerte, es muy fuerte. Entonces, claro, obviamente con las cosas que no nos gustaban, nosotros no nos emparejábamos, ¿no? Si a mí no me gustaba matemática, no había quien Dios hiciera que me gustara matemática. Y obviamente yo iba a tener una reacción corporal frente a eso, o sea, afectiva, porque me iba a afectar. Entonces, lamentablemente no es un modelo aceptado en Chile, o validado completamente, estas otras disciplinas pedagógicas de aprendizaje que de pronto podrían dar más cabida al arte, a la reflexión desde eh, independientes, reflexivos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comprensión, chiquillos, hoy en día, la comprensión no solo abarca lo leído, no solamente la comprensión tiene que ver con la comprensión lectora, también con la comprensión auditiva. Yo que también trabajo en la universidad en diurno y vespertino, me sorprendo mucho con los niños diurnos, en donde muchas veces uno da una indicación y ellos sobre la misma te preguntan exactamente lo que uno ya dijo. Y es porque no escuchan, no están ahí, no están en escucha activa. Y eso también tiene que ver con una falta de comprensión auditiva, no del escuchar, porque algunos pueden escuchar más, otros menos, etcétera, eso ya da lo mismo, pero lo que tiene que ver con la escucha activa no está presente. Y eso es complejo porque la escucha activa se entrena. No es algo que de la noche a la mañana, ¡pum! ¡Ay! Tuve la escucha activa. No, es algo que se entrena permanentemente. Se considera al individuo como un ser activo y constructor de su propio conocimiento, y algunos aportes importantes han sido la educación, sobre todo en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. Claro, se han trabajado en aprendizaje, tanto como eh, estatuas de la memoria y el aprendizaje. No, perdón, a ver, ¿qué estoy leyendo acá? Capacidades especiales y esenciales para claro, para el aprendizaje, como la memoria y el reconocimiento, razonamiento. Ok, la organización que se le debe dar, diferentes refuerzos. Espérenme un poquito. Importancia del cognitivismo. El cognitivismo es importante porque nos enseña a observar los procesos de la mente. Para obtener el conocimiento por medio de él, se puede observar y estudiar los distintos mecanismos para brindar una mejor educación, lo que ayuda a desarrollar Planes planes y fijar y fijar metas. metas. Sí, gracias Álvaro. Minimizando las posibilidades de experimentar consecuencias negativas. Ahora viene la escuela de la Gestalt. Esta me la voy a saltar yo acá, chiquillos, porque esta la vimos en clase, si no me equivoco. Me corrigen si me equivoco, ¿no? La psicología, sí, la vimos. Es un estudio que se basa en el estudio de la percepción, en donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no como únicamente la suma de sus partes. La teoría de la Gestalt resalta las representaciones mentales que el ser humano
va creando y recopilando la información mediante las percepciones a las que estamos expuestos. Imágenes, sonidos, recuerdos, todo influye en nuestra manera no puedo, Álvaro, ayúdame, de A ver, ¿en qué comportamental, parte está, profesora, para yo ayudarla? espérame, En definición de la psicología, la estoy en la Gestalt. Gestalt. Los sonidos, los recuerdos, todo influye en nuestra manera de comportarnos, ya lo pude Y de decir, ver ya lo la pude decir. vida creando una serie de figuras o formas en nuestra mente para explicarnos determinados conjuntos de datos. Sí, Principales psicólogos de la Gestalt, Max Wertheimer es considerado uno de los tres fundadores, también es conocido por su concepto del fenómeno pi, que es el de pasar las imágenes, y ahí necesitaría preguntarle a usted, profesora, si es lo del cine o era esos aparatos antiguos que iban girando y uno con una luz iba viendo la imagen moviéndose. dame un segundo. Creo que es el segundo Es una vela fenómeno en el fi, cual sí. giraba y la luz y sombra daba el aspecto de un hombre con sombrero y su paraguas que iba bailando, caminando, es Sí, como de no, esos años. sí, sí. Pero yo creo que es el segundo y que el cine lo utiliza para utilizar, como utilizar la sensación de movimiento, ¿no? Es la Ahora, percepción como ojo, de los fotogramas que vemos ahora, en claro, los claro. juegos, en la... Por ejemplo, este túnel, ¿no? Que de repente va como en blanco y negro, como una espiral que viene y que va, eso a veces no se está moviendo, pero es uno el que tiene la sensación de que se mueve. Pero bueno, Ya. eh, sí. Este Eh, fenómeno implica percibir una serie de imágenes fijas de rápida sucesión para crear la ilusión del movimiento. Gorkovka tenía diversos intereses y estudió muchos temas de psicología, incluido el aprendizaje, la percepción y las deficiencias auditivas. sí. Bueno, chicos, antes de seguir, quería consultar si tienen alguna pregunta. Bueno, como se dan cuenta, no sé, los que ya pudieron acceder al material adicional, es bastante similar a lo que yo he venido hablando en las otras clases. El documento está bastante completo y va completamente alineado con los PPT. Ya no hay nada acá distinto y la prueba está completamente basada en estos documentos. ¿Ya? Ahora, algo que hay que destacar siempre de la Gestalt tiene que ver con ciertos principios que ellos declararon, las leyes de la Gestalt, ¿no? Y una de las más importantes y la que más es como vista, tiene que ver con el todo es más que la suma de sus partes, lo que significa que quiere hacer realidad, eh, claro, lo que busca de alguna manera la indagación de las de las, perdón, la indagación de la, no puedo, indagación de las de las Percepciones. percepciones, sí, ¿Mm? indagación de las percepciones de la realidad de manera aislada, sino que más bien como un todo elemental. Cuando hablamos de la suma de sus partes, es que es el todo es más que la suma de sus partes, hablamos también de esta idea de sinergia, ¿no? Esta idea de que pareciera ser que el individuo también es parte de un algo mayor, es parte de algo superior, y que toma más valor estando con otros que estando solo. Y por eso también el orden de los factores no altera el producto, etcétera. Porque en definitiva van a haber otras cosas externas que van a regir ciertas cosas, pero que en definitiva somos nosotros quienes tomamos la decisión de hacerlo o no, de ser parte de o no, y también en sintonía con lo que yo voy experimentando en comparación. Si alguien tiene una experiencia y se aburre, aunque sea un encuentro, una cosa casual, probablemente no va a volver a ir a ese lado. Pero hay otras personas que disfrutan, por ejemplo, no sé, almorzar solos, ir al cine solos. No se sienten ni mal, ni tristes. Es más, es una experiencia personal que hoy por hoy se está propiciando mucho. Pero hay una cuestión de creencias y de prejuicio que es como, no, ¿cómo vas a ir solo al cine no se va solo, pero existe, ¿no? Y nos vamos a encontrar también en un ámbito más social, con estos elementos que van de alguna forma haciendo más hincapié
en ciertos conceptos que quedan un poquito sobre la teoría o debajo de la teoría y se van a utilizar de forma más individual que la teoría misma, ¿no? La teoría de la Gestalt desde aquí se siguen cumpliendo algunos principios, la mayoría si no me equivoco, pero ya no se utiliza mucho en términos de escuelas que fueron influyentes para la psicología. ¿Sí, Álvaro? Profesora, mire, con respecto a la misma materia, la ley de proximidad, estuvimos viendo algunas y en la mayéstica, ¿cierto? En el generar el propio conocimiento entre los que estudiamos el tema, está la ley de Prägnanz. Entonces, dice de esta forma, esta declara que el cerebro tiene tendencia a organizar los elementos de la manera más sencilla posible. El cerebro realiza una síntesis rápida en busca de simplificar lo que vemos, ya que no podemos dedicar tiempo a analizar el todo lo que nos rodea. O sea, nosotros colocamos descompone lo complejo, ¿Descompone lo complejo? sí, Lo claro, que porque lo busca más pasa, sencillo o simplemente, es que en el fondo va en esta foto, mire, en esta foto que está aquí, esa. ya, ok, ya, ¿Qué sí, es lo sí, que quiere perfecto, decir? Que vemos esta y después la vamos analizando hasta su forma más básica. esa es la de la copa como al medio, ¿no? No, no, no. No. La de Esta los círculos, profesora. del eh, hexágono. Ah, El perfecto, hexágono tiene claro, múltiples líneas. Ya, yo me quedo, por ejemplo, con la primera. ¿Qué es lo que trata de significar la Prägnanz? Que después trato de buscarle la línea, después la llevo a claro. una forma más básica, que mi cerebro trata automáticamente de descomponerla. Lo que pasa es que el cerebro va a intentar entenderlo, va a intentar que calce en algo. Por ejemplo, chiquillos, perdonen que sea tan autorreferente, yo veo como veo desde que soy muy chica, porque tuve un accidente, me caí, etcétera. Yo veo con el rabillo del ojo derecho y hay cosas que con el ojo izquierdo yo definitivamente no logro visualizar. Y de repente yo voy, vuelvo y paso, supongamos que paso por un lugar en donde hay una especie de bulto y que no entiendo lo que es visualmente porque no lo logro ver con detalles. Y si pregunto, oye, ¿qué es eso? No, es un banco y al lado hay unos basureros. Los dos basureros son negros, por eso se ven como un poco abultados. Ah, perfecto. Entonces yo la próxima vez que paso ya no veo el bulto, que pensé que había un bulto, sino que veo el banco y veo el basurero. ¿Qué pasó ahí en ese momento? En que el otro como un otro me da información visual. ¿Qué hizo mi cerebro? Automáticamente saca la idea de bulto y la esclarece y aunque yo no la vea realmente, no necesito vivenciarla para reemplazar y darle más estructura a algo que está afuera. Es un fenómeno súper loco si uno piensa, pero el cerebro siempre va a buscar acomodarse. Eh, más allá de buscar o no lo complejo, lo sencillo, yo creo que lo complejo es cuando intentamos racionalizar, cuando buscamos una lógica a elementos que no existen, o de pronto empezamos a naturalizar ciertos procesos que no lo son. Ahí yo creo que el cerebro empieza como a complejizar o a definir más sencillo. Y también hay algunas teorías desde la inteligencia, justamente que alguien mencionó hace un ratito ahí por el chat, teoría de la inteligencia, da cuenta que el que menos sabe es el que es más feliz, porque entre más sabemos, más complejo es el mundo y más nos cuestionamos y más llegamos a la desesperanza porque no todo tiene respuesta a nuestro alcance. Chicos, lo vamos a dejar acá por hoy. Sí, Profe, está bien. Sí, una justo. consulta antes que se vaya, perdón por Sí, ser tan majadera, pero tal vez yo estoy media confundida donde no he visto el material que usted envió, pero mire, quiero mostrarle también para que quede más claro lo que trato de decir. En la página, en mi sesión por lo menos, de su asignatura, aparece una carpeta de material descargable o complementario, aparece la unidad número 2 de Psicología Contemporánea, donde solamente aparece una, y son muchas las cosas que aparecen en la unidad 2. Claro que las tres últimas son los controles formativos, pero ujú, son cuatro que no están en el material descargable. Y pues, lamentablemente para mí
Yo soy una persona que necesito ir leyendo y destacando con destacador lo más importante, y si no tengo el material tangible en la plataforma ahí en el computador no me sirve de mucho. Entonces quisiera saber, porque todas las otras clases y las asignaturas se sube el material, si esta se va a subir también, o esos PPTs que usted envió son de estas partes que faltan. No, lo que pasa, yo los voy a mandar para ver si los pueden subir, pero yo no estoy segura si los van a subir porque ese es mi material, el que yo me comprometí a entregarles adicional, por las faltas, ¿se acuerdan? Por el atraso, para que no quedaran tan cojos con el espacio de faltas que yo había tenido. Entonces no sé si lo van a poder subir a ese material como parte de la materia, ¿sí? Pero es que las otras asignaturas sí lo suben, profe. Tenemos material que lo han subido sí, y lo he podido imprimir, he podido estudiar en bases Pero biológicas, te lo lo otro, mandé al y delegado por correo, pero voy a pedir que lo suban. Bueno, porfa, profe, porque lo necesito tangible para poder estudiar y dar la prueba. Sí, yo bueno. llegué tarde el día, disculpe, por eso no veo que habló del delegado. Eh, entiendo entonces que está en mi correo el material que falta. Son 4 archivos, Felipe, buenas noches. Son Bueno, 4 archivos que son complementarios a cada PPT de la materia de la segunda unidad, que van como más en esta línea que estábamos leyendo con Álvaro. Es lo mismo que la materia que está en los PPT, y mandé los PPTs también, si no me equivoco, ya, para que los puedan compartir, pero los PPT son lo mismo que la materia que está en el PDF que está en el campus, pero no lo subo al campus porque lo van a bajar, ¿ya? Porque se duplica el material. Entonces solamente es para que a quien le acomode más el formato de PowerPoint y lo tenga ahí, básicamente es porque lo hice para ustedes, entonces me parece un desgaste no entregárselo. Y este material adicional es con el que me comprometí en definitiva para complementar el material que quedó al debe. Y yo ahora les pregunté a los chicos hace un rato con respecto al 18 de septiembre si hacíamos una clase recuperativa o si hacíamos cápsula, y me dicen que cápsula, o sea, una clase grabada, en sí. donde yo debería eh, hablar, por ejemplo, del humanismo y de otras estrategias que son complementarias a la psicología, como por ejemplo el arte, qué sé yo. Ahora, se supone que la próxima semana tendríamos clase. La prueba está disponible hasta el 20 de septiembre en el sistema. Entonces, como la nota va a estar inmediata, yo puedo seguir con la unidad 2 hasta ese día. Entiendo. Envió el documento a mi correo institucional hoy día, entiendo, ¿no es cierto, profe? Sí, Porque sí. ayer no lo había visto. Ya, perfecto. Sí, veo la manera de que le llegue a todo el curso. Sí, y si no, chicos, si hay alguien que no lo tiene, que no está en el WhatsApp, que no está en el correo, por favor escríbame si no le llega de aquí a mañana y yo se los mando personalmente y les pido disculpas por todos los inconvenientes que se han suscitado en este contexto, y lamento que alguien se sienta pasado a llevar, y lamento de verdad que de alguna manera sea un desmedro en su aprendizaje. De ninguna forma he querido que se provocara eso, pero bueno, también estoy aprendiendo con ustedes a lidiar con ciertas estrategias y tecnologías. Bueno, así que esperando que tengan un bonito resto de semana, que estén muy bien, cuídense mucho. Felipe, me confirmas si te llegaron los documentos en cuanto puedas, y si Lo no, acabo, Lo acabo de ver, profe, están en mi bandeja, llegaron hoy perfecto. día, hace 6 horas. Solamente una consulta, porque yo no tengo acceso a todos los correos institucionales de los compañeros. Lo voy a pedir a la coordinadora, esto más bien para los compañeros, profe, pero aprovechando la instancia. Voy a pedir todos los correos institucionales. La otra manera tal vez sería yo mismo poder subirlo a la plataforma, pero me la arreglaré para que esté hoy día, más tardar mañana, todo disponible. No, Felipe, tú no lo tienes que subir a la plataforma, yo voy a pedir que lo suban. Y yo también voy a tratar de pedir el listado del curso completo, a ver si te lo puedo mandar Ya, mañana. ¿Ya? ya, ok. Yo me puedo comprometer con eso, porque para mí es más fácil pedirlo, pero hacerlo me complica un poquito. Bueno, listo. Súper. Muchas gracias por Gracias, la clase, Felipe. profe. Gracias Que por la estén clase, bien, Gracias, profe. profesora. Buenas noches. que Gracias. estén bien, cuídense mucho. Sí. Gracias, chao, Igualmente. chao. Gracias, profe. Chao, profe, que Chao. esté bien. Un abrazo. Otro para usted. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, chao.
Chao, profe, muchas gracias. Chao.